Acá hay una mesa que vamos a debatir sobre los temas de inmigración local y también lo que está provocando Trump en Estados Unidos. Están Sergio Bernstein, Alejandro Katz, Julio Bárbaro. Para empezar por lo local y después ir a lo general, les quería preguntar la opinión sobre esta política de inmigración que acaba de explicar la ministra y que hoy se conoció que la difundió el gobierno, sobre lo local. Yo haría un comentario de índole muy general, Joaquín, y es el siguiente. Yo creo que es imprescindible que haya un combate eficaz contra las drogas. No estoy seguro de que no debamos, en la discusión pública acerca de la naturaleza del combate, hablar de otras cosas como también la legalización o qué tipo de legalización. No creo que se deba excluir el tema. La legalización de las drogas. De las drogas. Digo porque la ministra Claro. dijo, no debe ser un tema, y yo digo, me pregunto si no debería ser también un tema. Ahora, creo que debemos distinguir entre la aplicación de la ley, que es imprescindible, y la generalización de colectivos a los que por origen, en este caso nacional, se les atribuye un grado particular de responsabilidad en una situación delictiva. Sí, lo que pasa con los bolivianos y los peruanos. A mí me preocupa mucho cuando se habla de los extranjeros, cuando se acusa a los extranjeros en general, más allá de que la población carcelaria estadísticamente sea una cosa u otra. Creo que tenemos que hablar de la delincuencia, no de la nacionalidad de los delincuentes. Me parece que en este contexto mundial, en el que los discursos de odio, de desprecio, de persecución, de cierre, de expulsión están en auge, debemos ser particularmente cuidadosos y no hablar de los extranjeros. Si el problema es delincuencia, hablamos de los delincuentes, no de los extranjeros. Alejandro dijo una cosa que les iba a preguntar y que él un poco adelantó la pregunta, que era si ustedes creen, y también Alejandro está comprometido en esta pregunta, si la decisión que tomó hoy Macri forma parte de un problema local o es una ola que viene del mundo. Yo creo que Argentina tiene un problema intrínseco y es que descuidó las fronteras durante mucho tiempo. Hay una mezcla acá entre migración de gente que viene a trabajar, y Argentina es un país de migrantes, somos todos obviamente en ese sentido parte de ese proceso, y la Argentina se constituyó como nación moderna con un preámbulo que habla de eso, por lo cual no hay ninguna duda que estamos frente a una cuestión que hay que diferenciar. Una cosa son los migrantes que vienen a trabajar y otra cosa son cuestiones que efectivamente se vinculan con el crimen organizado. Ahora, por supuesto que hay una situación global de refugiados y de migrantes. Estamos en una crisis que no es latinoamericana. Hay un récord de migrantes que salen de África, de Medio Oriente, también de algunos países de Asia. Europa no es el gran problema de Latinoamérica hoy. Hoy ese problema de la migración está en otro lado, no acá. Está en otro lado, pero digamos es un fenómeno global. Me parece que hay que discutir también ese fenómeno. La cuestión de los refugiados no puede ser ajena a nosotros. Argentina tuvo refugiados también políticos y el mundo los acogió. Y gracias a Dios se salvaron. Entonces yo creo que tenemos una responsabilidad ahora también de recibir refugiados. Sobre todo cuando Estados Unidos los está rechazando. Quiero destacar acá, por ejemplo, Canadá acaba de abrir sus fronteras a los refugiados precisamente para compensar estas políticas de endurecimiento de Estados Unidos. Yo creo que, Joaquín, es una oportunidad para establecer valores acá claramente. Uno, el imperio de la ley. Dos, que Argentina es una sociedad abierta a la diversidad de todo tipo, religiosa, étnica, cultural. Tres, que queremos integrar a gente que es distinta a nosotros, porque nosotros fuimos distintos en algún momento, y finalmente el sistema educativo, el servicio militar terminamos obligatorio. siendo argentinos. Terminamos siendo todos argentinos, y tenemos una gran capacidad de argentinizar todo. Y cuarto, y me parece que esto no es menor, tenemos un problema con nuestra población, y muchos de los televidentes están preguntando, pero ¿por qué no vamos a ocupar de otros si no podemos ocupar de nosotros? Y yo creo que eso no es contradictorio. Cuando aprendamos a ocuparnos de los seres humanos como humanos, nos vamos a poder ocupar de los nuestros y de los pocos que podamos ayudar que vienen de afuera. Julio. Yo en esto coincido. Me parece que hay temas más graves. Por ejemplo, el hecho de la compra de tierra por extranjeros. Yo me pregunto si los chinos compran una
sea, había una limitación que era a partir de una ley. Parece que esa limitación se quiere quitar y yo no estoy de acuerdo. Parece que hay algo que se tiene que conservar como nación. El problema nuestro no es tanto el inmigrante como un determinado juego de las libertades económicas que daña. La aduana es más dañina desde el punto de vista de lo que ingresa y destruye industria propia que los problemas que podamos tener con los inmigrantes. Y a mí el tema de la tierra me mueve mucho. Digo, porque además con China la relación no es fácil, ¿no? Esta idea de que el imperio era Estados Unidos, entonces Kirchner planteaba que esto era así y para el otro lado. Y ahí hay una nota, un artículo de Pérez Reverte, Los godos del emperador Valente, que muestra que también hay un mundo nuevo. Y en ese mundo nuevo nosotros tenemos que replantear nuestra relación con la realidad. Yo me crié en un mundo maravilloso donde la Avenida de Mayo, el imparcial es el resultado de que había un restaurante que no quería entrar en la pelea entre republicanos y monárquicos, ¿no? O sea, me crié en ese país y fue hermoso. Ahora, ¿ese país hoy es posible? Es una pregunta, no sé. Vamos a la política de Trump. Digamos, la política de Trump, ustedes la entienden, vos, Sergio, estuviste en la elección de Trump, como algo que va, las políticas, lo que está pasando hoy en los aeropuertos de Estados Unidos, va a modificar el mundo, va a ser un mundo más cerrado, más nacionalista, o va a dejar, digamos, que algunos continentes como Europa, Asia, sean un poco más, América Latina, sea un poco más accesible a los inmigrantes, ¿no? ¿En qué medida Trump puede cambiar el mundo, ¿no? Tal como lo habíamos conocido hasta ahora? Yo creo que hay que ser prudente, una cosa lo que quiere hacer Trump y otra cosa lo que va a hacer Trump. Él tiene una agenda obviamente muy agresiva, muy transformacional, que tiene que ver con la promesa de campaña. En ese sentido es muy consistente con lo que acaba de prometer, pero el sistema norteamericano es muy complejo. Los frenos y contrapesos que están en la Constitución norteamericana, el Congreso, el sistema judicial, los estados, la prensa, la sociedad civil, el sector privado, limitan, amortiguan la capacidad del presidente de discrecionalmente avanzar en esa agenda. Y ya estamos viendo estas horas. El sábado ya jueces empezaron a frenar la aplicación de estas medidas migratorias. Empresas muy importantes empezaban a donar dinero a una institución que se llama American Civil Liberties Unions, que es un organismo de derechos humanos. En 2 días sumó $10 millones, en 2 semanas $24 millones, todo para luchar precisamente a favor de los inmigrantes. Hay abogados que se están presentando de forma voluntaria en los aeropuertos para defender a los inmigrantes, a los refugiados. Hay movilizaciones en todo el país. Yo creo que es muy probable que cuando contemos toda la historia, la democracia norteamericana salga favorecida, salga fortalecida de todo esto y que surjan anticuerpos que precisamente respondan a estos intentos de Trump, que ganó legítimamente la elección, expresando intereses de segmentos que se vieron desfavorecidos. Él le habla a los sectores que fueron olvidados, excluidos. En algún sentido, es un discurso populista en términos de recuperar a sectores postergados. Pero lo hace, obviamente, con medidas que son contrarias a la tradición de Occidente a partir de la Segunda Guerra Mundial. La idea de la integración, del libre comercio, de la cooperación internacional, de libre circulación de factores, que nunca llevó totalmente adelante, pero que claramente tuvo un saldo negativo en segmentos sociales que han quedado excluidos. Él representa esos segmentos. Autocrítica para los que pensamos que es mejor lo otro. Efectivamente había segmentos excluidos y los sectores de las élites intelectuales, financieras, económicas, los ignoraron. Y este es el precio que están pagando ahora. Alejandro. Creo que fue el sábado o ayer mismo el New York Times publicó, uno de los humoristas del New York Times publicó un chiste que me parece que es muy, muy claro. Dice: la única cosa buena después de una semana de ejercicio de Trump de la presidencia es que ya nadie podrá decir vamos a ver si es tan malo como parecía. Yo recupero eso para si por lo que decís es que Trump no va a cambiar. No, Trump no va a cambiar, está mostrando que no va a cambiar. Y yo creo que hay...
modificaría un poco el punto de vista de Sergio en lo siguiente. Creo que efectivamente la democracia norteamericana es muy compleja y hay muchos factores de poder que están en juego. Creo que hay algunas cosas que no podemos desconocer. Hoy la vida del inmigrante en los Estados Unidos es más desgraciada. La vida cotidiana de las mujeres es más difícil. La vida de las minorías raciales... ¿Por qué lo de las mujeres? Bueno, porque fue un esfuerzo muy grande en Occidente. Él fue agresivo con las mujeres, pero digo, eso llevado a la sociedad me parece muy raro. Lo que quiero decir es que hubo un esfuerzo muy grande en Occidente para construir consensos que dificultaran que se hicieran cosas dañinas hacia otros. Por ejemplo, subestimar a la mujer o maltratarla, o que el presidente de los Estados Unidos reinstaure la posibilidad de hacerlo, habilita en muchos ambientes, no en los ambientes más ilustrados o más conscientes de las ciudades más dinámicas, pero las sociedades son muy complejas y hay mucha gente que está envalentonada de nuevo para maltratar al mexicano, a la mujer, al afroamericano, al inmigrante. Hay cosas que están ocurriendo y que hacen que el mundo ya sea peor. Hay miles de inmigrantes que tienen doble nacionalidad o que tienen la green card que les da la residencia y que no pueden salir porque no saben si podrán regresar. Hay otros que quedaron afuera y no pueden volver. Hay cosas que son malas, pero hay otras cosas que son malas también. Los acuerdos muy trabajosos acerca del calentamiento global están en cuestión. Instituciones que han sido fundamentales para la paz y cierto progreso en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. La OTAN, la Unión Europea, son instituciones que están siendo puestas en crisis desde la presidencia norteamericana. La posibilidad de que el expansionismo ruso se exprese con mucha más libertad de lo que lo estaba haciendo hasta ahora aumenta. Quiero decir, el mundo ya es un lugar peor. ¿Cuán peor va a ser? No sabemos. Pero ya es algo peor, ya es mucho peor de lo que era hace algunos meses. Julio. La condena a Trump, bueno, lo que pensamos de Trump está en la mesa. Ahora, hay algo que tiene lógica, que es el debate sobre el poder de la nación y el poder de las corporaciones. Este fenómeno de que la empresa vaya a producir sus bienes donde la miseria hace más barata la mano de obra, y es un temita. Digo, porque en ese sentido, aquel país que ha desarrollado, ¿no?, su clase trabajadora, tiene que ver que la miseria es la convocatoria al negocio. Y en ese sentido... Te refería a México. Me refiero más allá que México. En México hay convenio. Digo, la idea, la globalización hace que uno se pregunte, ¿el poder queda en manos de las naciones o pasa a manos de las corporaciones? Y este debate está en la mesa. Y en eso él expresa un miedo que es real. No ganó las elecciones porque es toda la expresión del mal, sino en algunas cosas, aunque uno esté en contra, expresa una realidad. Y para mí, esa realidad de que las empresas busquen el menor salario para generar su riqueza, la concentración económica ilimitada ha terminado cuestionando el ciclo económico del liberalismo. Y en esto, ese rostro que no es lo que nosotros querríamos ver, está expresando ese, para mí, fin de ciclo histórico que sí no podemos negar, al margen de todo lo que juzguemos. Ahora, ¿qué consecuencias va a tener eso para la Argentina? Porque justo encuentra un gobierno argentino que se abre al mundo, frente a un gobierno norteamericano que en un momento en el que el mundo se va del mundo. Claro. El mundo se va del mundo. ¿Qué consecuencias ven ustedes para el gobierno de Macri? Yo creo que el mundo en el cual pensaba integrarse la Argentina al final de 2015 ya no existe más. Desde el Brexit ya no existía y obviamente el triunfo de Trump pone mayor presión a, digamos, un tablero que se fue fragmentando rápidamente.
Lo cual no quiere decir que Argentina no tenga que integrarse, pero es otro mundo más desafiante, un mundo donde probablemente la seguridad tenga un peso relativo mayor, los problemas estratégicos, donde también hace falta ser un poquito más amplio en la mira. Ya, por ejemplo, el Mercosur negociando un tratado con la Unión Europea. Bueno, hace 20 años venimos negociando y la Unión Europea prácticamente quedó debilitada después del Brexit y no sabemos si sobrevive a las elecciones de Francia de abril de este año. Con lo cual, más pragmatismo, tal vez acuerdos más de corto alcance, pero de más rápida implementación, y sobre todo priorizar lo más importante que necesita la Argentina hoy, que son inversiones. Y ahí yo, con todo respeto, voy a disentir con Julio, porque yo creo que China y otros países están en condiciones de colaborar en el proceso de aumento de la inversión en Argentina, y hay que ser muy pragmático en ese sentido. Hay que defender el trabajo, la creación del empleo, la creación de riqueza, independientemente de dónde venga el capital. ¿Quién quiere seguir? Con las consecuencias en Argentina. No, yo creo que la descripción de Sergio es clara y es adecuada. Yo tengo menos confianza en la capacidad dinamizadora de las inversiones. Creo que son necesarias, pero no estoy demasiado seguro de que vayan a generar el empleo adecuado y en la calidad necesaria como para que Argentina pueda resolver buena parte de los problemas del mercado de trabajo. Creo que hay que empezar a pensar de un modo más imaginativo, porque cuando Julio hace el diagnóstico que hace, está dando en el clavo en un punto que también es obvio para cualquiera de nosotros. La globalización fue un proceso muy desigual, muy asimétrico, fue un proceso que traccionó a los sectores más dinámicos de las poblaciones y en los países avanzados o en los países intermedios lastimó a los sectores menos dinámicos. Problemas que todavía no sabemos cuáles son, pero es consecuencia de problemas que sí sabíamos cuáles eran y que no pudimos resolver con las herramientas con las que contábamos en ese momento. Argentina tiene la ventaja relativa de ser un país cuya inserción en el mundo es bastante primaria y de ofrecer cosas que tienen una demanda independiente de la geopolítica, pero no tiene que olvidar que junto con estas transformaciones que estamos viendo en Estados Unidos, en Gran Bretaña, próximamente en Francia, posiblemente en Alemania y en Holanda, junto con eso hay una transformación del mercado de trabajo muy, muy profunda, a la que también tenemos que pensar en dar respuestas. Si no, así como hemos imaginado mal el mundo al que nos íbamos a integrar, vamos a imaginar mal el mundo en el que vamos a desempeñarnos desde el punto de vista tecnológico. Entonces creo que ahí hay dos desafíos o tres desafíos muy serios que no estamos todavía pensando bien. Estamos muy en la idea de un mundo que está dejando de existir para una sociedad que tampoco está siendo lo que era. Julio, te han mencionado todos, uno para disentir y el otro para cortar. No, yo creo que las inversiones no son las que diagraman el futuro de una sociedad. Y nosotros, yo quisiera que a Macri vaya bien. Lo único que estoy satisfecho es que si a Macri tiene dificultades no volvemos a Cristina. Esto está como determinado, eso se acabó. Digo, no me muestran el cuco de Cristina para que yo no pueda hablar mal del gobierno. Pero los países se piensan y la Argentina no tiene hoy para mí un proyecto. Invitar a los inversores, nos pasó con la época de Cavallo, venían los inversores y compraron lo que había, con lo cual dejamos de tener lo que teníamos y empezamos a tener una deuda. Y de ahí en base nos cayó un 30% de la sociedad. Entonces, creo que necesitamos dos cosas para mí centrales. Convocar a la unidad de la sociedad, que es clave porque ningún gobierno tiene la fortaleza para solo salir. Y segundo, pensar nuestro futuro. ¿No? Y hay cosas que para mí son claves. Yo le he dicho a Macri más de una vez. Digo, cada taxi tendría que ser del taxista. O sea, para mí el capitalismo se sostiene en la dispersión. Yo veo un daño en los supermercados. Yo digo, cada farmacia que cae en manos de farmacite, aunque sea un funcionario, es un clase media que pasó a ser clase baja. Yo digo, el capitalismo hay que defenderlo de la concentración, también del estatismo. Y entonces, la acumulación, la concentración de la riqueza, tiene la contracara de la pobreza. Digo,
mientras el enriquecimiento no tenga límite, tampoco lo va a tener la miseria. Entonces, yo creo en el capitalismo y en la iniciativa privada, pero creo que el Estado tiene que pensar la sociedad, y que eso hoy no se está dando. ¿Vos crees que Macri no lo hace eso? No, ni cree que hay que hacerlo. Y en ese sentido expresa mucho más al comercio que a la producción. Y entonces le tengo más miedo a los containers de la aduana que a los inmigrantes de la calle, porque eso nos debilita realmente y nos quita trabajo. Le agradezco a los tres, ¿eh? Una pausa.